¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Apura Democracia, aquí con mi compañero Cristian Aliart, el licenciado Cristian Aliart, que vamos a hacer esta edición y vamos a hablar sobre la inflación, que se dio a conocer hoy, que el INDEC mostró que la inflación es de 2,3%, y bueno, vamos a ver la opinión de mi colega Cristian sobre este tema. Pero antes de comenzar, como siempre, recordamos en dónde nos pueden ver y por dónde nos pueden seguir. Por el YouTube, nos pueden ver en el canal Radio Imagen Alcorta, perdón. También por el Facebook, La Cima Imagen Alcorta, y también por el portal www.lacimaimagen.com.ar. Bueno, ahora sí, Cristian. Hoy el INDEC, eh, primero, ¿cómo andás? Hoy el INDEC dio a conocer el dato estadístico de la inflación de, de, de septiembre, de octubre, perdón, Octubre, no me octubre, dio, octubre. de octubre, perdón, que es 2,3%. Está ese dilema de si la inflación es real, si es camuflada, no desconfiar de los datos. Digo que por ahí no se refleja en la vida cotidiana del poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que se le está reclamando hoy al gobierno, y por eso se ponen en tela de juicios esos marcadores que da el INDEC, esos Sí. indicadores. Más que, ¿cómo andas, Mauri? Más que en tela de juicio, a ver, el cálculo de la inflación se hace en función de un montón de ítems y de distintos rubros que componen los gastos que eventualmente podemos afrontar todo en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Los laburantes, los trabajadores, la mayoría de los argentinos, la mayoría de los que están viéndonos del otro lado, decir estas cosas tan interesantes que decimos, gastan su dinero, lo que les ingresa el salario, en poquitas cosas. Es decir, fundamentalmente en alimento, otro poco para vestirse, otro poquito para esparcimiento, que cada vez es menos según la billetera de cada uno, y todos estos rubros que son en los que nosotros gastamos la mayor parte de nuestro ingreso, combustible, pago de servicios, pago de impuestos, ese tipo de cosas que son en las que si nosotros pensamos, gastamos nuestro sueldo o nuestros ingresos, para aquellos que tienen alguna actividad independiente o no están formalizados en cuanto a la cuestión laboral, el incremento de todas esas cosas es muchísimo más alto que la inflación. Entonces vamos al supermercado y decimos, pero ¿cómo 2% si la leche salía tanto y ahora sale tanto otro? O nos llega la boleta de la EPE y decimos, pero ¿cómo 2% si nosotros estábamos en tanto y ahora es tanto? O el que tiene que dejar el auto en una cochera, o el que se va a comprar una remera, ¿sí? O el que tiene que pagar o el club, el que paga un club, el que paga la cuota de una mutual o de algún otro tipo de servicio. Ahí es donde nos resulta en realidad que uno dice que no es cierto o que es falso el dato del 2,3%. En realidad, el 2,3% es un número que surge de un cálculo que tiene un montón de variables, muchas de las cuales nosotros no. A ver, el costo del pasaje de avión a Europa. Y sí, hay gente que va a Europa, que es la minoría, digamos. Entonces, a la mayoría, ese índice que a lo mejor no aumentó, no le representa un impacto o no se expresa en este aumento de la inflación. Lo que sí está claro, Mauri, que más allá de lo que publique el INDEC en relación al número de la inflación, todos tenemos una merma en nuestro poder adquisitivo. Cada vez el dinero que tenemos sirve para menos cosas o para hacer menos cosas. Y ahí es donde viene el sufrimiento y viene la cuestión de esta sensación de decir, es mentira, o nos están mintiendo, nos están falseando con el número. Claro, exactamente. Se ve reflejado que, bueno, ahora aumentó la carne, un 10%, y se va el kilo de carne entre 20 y 22.000 pesos. Es una locura. Yo siempre digo, pienso en una familia, porque hay gente que vive sola y dice, no, pero no pasa nada, pero siempre pensando en una familia integrante tipo que en Argentina es eh, marido, mujer, hijo e hija. Vos decís, es imposible. Imagínate un kilo de carne, un kilo solo.
¿Cuánto te puede durar en una familia de 4 personas? Nada, ¿viste? Entonces, pues decís, bueno, aumentaron los combustibles, aumentó la luz, el gas, cable e internet, que ya son servicios esenciales. Internet es servicio esencial, si no te deja excluido. Ahora aumenta la carne, se hace más difícil pagar una prepaga para quien la tiene. Va reduciendo el plan, viste que uno va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Ya el asado es un privilegio. Eh, Decís asado y metafóricamente digo, ¿qué es eso? Entonces, se complica y bueno, ves estos datos que va a ser menos que el acumulado que estimaban, que el 30%, ya es un hecho, y en realidad no hubo un crecimiento, lo que yo veo, eh, en mejorar la calidad de vida, ¿no? Me parece que la inflación debería cambiar la manera en cual se mide, me parece que es fundamental el método, la metodología que va ya no tiene que estar más. Y es verdad, sí, que es un logro, esto lo vamos a volver a remarcar, es un logro que el gobierno haya controlado la inflación. ¿Eh? Es un logro. Ahora, yo veo que la manera no estoy de acuerdo porque es pisando salario, ¿eh? Recortando jubilaciones, recortando presupuestos a instituciones importantes como el ANDIS, por ejemplo. Y bueno, uno puede estar o no de acuerdo, pero sí lo logró. El gobierno llevó. Veníamos de el mandato de Alberto Fernández con un 6-7% de inflación más o menos mensual, que no te permitía planificar. Lo de Fernández no te ponía a planificar. Cosas, Ese es el no, tema. no, Vos pero tenías ¿cómo el 6? dinero, ¿Pero qué 6,7, 6 o 7? 6 o 120 años. 7%. Más, ¿Eh? más. Terminó mucho más la inflación No, no con porque Alberto fue, Fernández. no, no, pero fue 6 o 7% mensual y hubo una devaluación, ¿te acordás? Que se fue al 12, que es lo que pasa después de las primarias siempre, y después se volvió a regularizar en 6-7%, que era una aceleración de la inflación también, porque, a ver, no te permitía planificar, decía con Alberto Fernández, eh, tengo tanto dinero, el mes que viene voy y me compro un terreno, vamos a poner un ejemplo. Era imposible porque ya la semana siguiente el terreno aumentaba. Entonces ibas corriendo al colectivo, cuando llegaba y te ibas a subir, lo perdías. ¿eh? Mira, ¿Qué digo yo ahora? Está la inflación, discúlpame. ya termino. Está la inflación controlada, perfecto, pero no llegamos a agarrar el colectivo. Bueno, Esa es la disculpa, diferencia. disculpa. 46 meses de Alberto Fernández, según el INDEC. Los aumentos, 744%. Alimentos y bebidas, 834%. ¿Sí? Cuando terminó la gestión de Alberto Fernández estuvo cerca del 1000%. Esto es del diario Infobae, de la sección económica, una publicación de octubre del 23, cuando estaba finalizando la gestión de Alberto. La inflación acumulada. Al mes de octubre del 23, en prácticamente casi todo su mandato, era 849% la inflación de Alberto Fernández. Así que el gran acierto del gobierno de Milei es haber controlado la Pero inflación. una Después pregunta ponerle todo lo que que vos quieras, pero hago. el gran acierto es que nosotros hoy tenemos inflaciones de estos porcentajes, que claramente no alcanza, porque Aparte es altísima con lo que se pisó el salario, ¿eh? no, pero está por Eso eso, pero una no es cosa baja es, la inflación. Yo quiero, Cristian, quiero que busques mensualmente, discúlpame, el gobierno de Fernández como lo iba haciendo. Yo no estoy defendiendo al gobierno de Fernández. Que te pongan la información de poder adquisitivo de un gobierno a otro gobierno y que también salga la información mensual, porque era 6 o 7% mensual. De hecho, en pandemia, cuando estaba bajando la economía, llegó a ser de 1,5 la inflación y nos estábamos muriendo de hambre, ¿no? Por ahí la inflación no voy no te a marca escuchar. el valor del poder, Nosotros, del poder ninguno, adquisitivo. ninguno de nosotros dos es economista, no vamos a pretender entrar en una discusión técnica respecto de cómo se sostenían los niveles de paritaria que había al nivel de la inflación de ese momento, porque también entramos en una cuestión que nos excede técnicamente a nosotros, que tiene que ver con la emisión y demás. Volviendo a la cuestión actual.
Vos sabés que la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que es UMED, es una universidad, tiene sede en Capital Federal, creó hace mucho tiempo allí, fue rector de esta universidad Nicolás Trota, quien fuera ministro de Educación de Alberto Fernández. Ahora Nicolás es diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Y un poco a instancias de él, y en el marco de la universidad se creó algo que se llama Instituto de Estadística de los Trabajadores. Ellos miden la inflación de bolsillo. Entonces, plantean para este pasado mes de octubre, ellos lo denominan la inflación de los trabajadores, el 2,1% según este relevamiento. Entonces van marcando algunos aumentos. Ellos tratan de eliminar todas estas variables, yo te decía, se asimila bastante al cálculo del índice, pero por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el mes pasado, el mes de octubre, un incremento del 3,6%, bienes y servicios varios 3,3% y transporte 2,7%. Los incrementos más marcados del periodo anterior fueron cigarrillos, seguros y combustible, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó solo el 1,9%. Nicolás Trota sigue siendo director ejecutivo de una de las áreas que tiene creada la UMED para medir este tipo de cuestiones. Se llama el Centro para la Concertación y el Desarrollo. Aquí tiene mucho que ver Víctor Santamaría, que es el secretario general del SUTER, el Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta, lo que mal llamamos porteros de edificios, son los que se agrupan allí. Y esta inflación, ¿por qué te quería marcar esto? Porque este 2,1 es en base a lo que nosotros hablábamos antes, dónde gastamos los trabajadores nuestros recursos, en esto. Alimento, vestimenta, esparcimiento, servicios, impuestos, cuotas sociales de clubes, combustible, seguro del auto, algunos pagan el seguro de la casa. Lo que sí tenemos que marcar, más allá de la cuestión de la inflación, es la retracción del salario, en el sentido de que cada vez empiezan a aparecer en las oficinas de defensa del consumidor y en aquellos organismos públicos que atienden reclamos, los problemas con la financiación de tarjeta de crédito, por ejemplo. La gente no puede pagar la tarjeta de crédito, paga los mínimos. ¿Viste? Están los gurúes de la finanza y dicen, ¿cómo va a pagar el límite, el mínimo de la tarjeta de crédito? Y bueno, flaco, hay gente que tiene que comer y se financia con la tarjeta de crédito. Bueno, ese financiamiento es carísimo, la gente no puede pagar, va al banco, el banco le ofrece una solución que es darle un crédito, o sea, te doy un crédito para pagar tu déficit de la tarjeta de crédito y le aplica un interés que es absolutamente irreal. Porque si la inflación es de 2% o 30, lleva a base de 40 en el año, o de 30 y pico. Si los salarios aumentan menos que la inflación, el interés del préstamo no puede ser 100% o más de 100%. Ahí está la locura y ahí se está generando un desfasaje que a mí me da la impresión que el gobierno lo sigue con atención. Todavía no le corrige estas distorsiones que se van dando entre lo que tiene que ver con aumento de salario, costo del dinero que te prestan a través de los créditos y el tema de la desaceleración de la inflación a costa de enfriar la economía, esto hay que reconocer, o sea, hay menos inflación porque hay menos actividad económica también, pero bueno, me parece que lo van viendo con atención. No sé si se va a resolver, ojalá que esto se resuelva rápidamente, pero si vos hablas con gente más grande, te dicen que esto pasa regularmente, lamentablemente. Recurrentemente en la Argentina entramos en estos espirales, en esta cuestión de como el perro cuando se muerde la cola, que anda en círculo, ¿sí? Nosotros parece ser que la historia argentina es esta. Entramos en este momento, después todo como que se pacifica, parece que está todo bárbaro, dentro de 6 meses nadie se acuerda de que la pasamos mal, todo el mundo de nuevo empieza a andar bien, que ojalá que sea así. Y parecen círculos virtuosos que después desembocan en una nueva crisis. Así que bueno, ojalá que esto se enderece. No sé, por ahí no lo compartimos esto, pero a mí me parece un buen dato la cuestión del control de la inflación. Yo pondría a lo mejor un poquito de énfasis en la cuestión de recuperar el poder adquisitivo del salario, con estos Bueno, pero números. ahí está ese dilema. Está bárbaro, está genial. El tema es que si recupera el poder adquisitivo, la inflación sube. Entonces, ese es el problema. Que vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿con qué bajar la inflación? ¿De qué manera? Bueno, si eso es lo que le remarqué hoy antes de arrancar a decir el tema de comparar, ¿no? Lo que es una aceleración de la inflación con una inflación contenida, pero con menos poder adquisitivo.
¿Qué sucede? Si vos crees que pisando el salario, recortando lo que estás recortando, es la causa de la inflación, es imposible que podamos desarrollarnos los trabajadores, las personas con discapacidad, los jubilados y demás de mejor manera. ¿Por qué? Porque te está marcando esa dirección. ¿Me explico? O sea, la inflación baja a costa de qué? De esto. Y punto. No está buscando otro recurso que también está sosteniendo esto con endeudamiento. Eso es una realidad. Porque nuevamente, antes de ayer se activó el swap con Estados Unidos. Nuevamente, son 20.000 millones de dólares. Eso se tiene que devolver. O sea, más allá que sea intercambio de moneda, Estados Unidos, vamos a ser sinceros, ¿para qué va a usar el peso argentino? ¿Eh? Creo que es lo que tenemos que revalorizar, porque ¿con qué vamos a comprar nosotros el súper? Vamos con el peso, vamos, yo por lo menos voy con el peso, no voy con dólares, no tengo acceso al dólar. Creo que la mayoría de argentinos no. Por eso hablaba de esta inflación, que una cosa es, que no estoy defendiendo el gobierno de Fernández, de hecho, para mí fue desastroso. Lo vuelvo a remarcar ahora, era aceleración inflacionaria. Después, si querés, lo resolvía con emisión, que esto, que el otro, bueno, esto se lo resuelve con deuda. Deuda y recorte a los trabajadores. Entonces, eso es lo que remarco. Los últimos gobiernos de la Argentina no fueron buenos y por eso llegamos donde llegamos. Es un logro que haya contenido la inflación. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Seguimos de esta manera porque sigue siendo alta con los recortes que hubo. Es muy alta con los recortes que hubo y el poder adquisitivo es cada vez menor. Ya la gente habla por la calle, la verdad, Cristian, te dice, ya no sé qué más recortar, Mauri, ¿viste? Y yo le digo, ¿qué? No llegamos 15 días y ya estamos esperando, ¿viste? Vos cobrás esa sensación, por lo menos mi sensación, ¿viste? Cuando cobrás y pagás todos los impuestos y todo, decís, bueno, que llegue otra vez fin de mes, porque la verdad, No, pero lo que te está, queda vas a pero la verdulería eso está bien, y a ver, ¿viste? eso está fuera de discusión y esa es la realidad que sufren la mayoría de los argentinos. Ahora, lo que me parece que tenemos que salir o tratar de superar, hacer un esfuerzo en superar la discusión, esta cuestión de decir si la inflación, poca inflación, pero está mal, pero mucha inflación y está bien, o al revés, o esto está mal. Y ahí, en realidad, la vida de las personas, de los países, de los ciclos económicos, de los ciclos históricos, transita generalmente en tonos de gris. Te puede ir un poquito mejor, un poquito peor. Bueno, ahora se controla la inflación. Ahora hay que trabajar sobre la recuperación del salario. Hay que trabajar sobre la recuperación del crédito, que financiarte sea más barato. De Claro, hecho, los países serios del mundo viven, todo el mundo vive endeudado, pero vive endeudado para crecer, para mejorar, para comprar una casa, para cambiar el auto, para mejorar el negocio, claro. para financiar un emprendimiento. Bueno, acá no se puede porque la plata realmente es muy cara. Bueno, el gobierno ha logrado algo de contener la inflación a un precio alto, que tiene que ver que además acarrea muchas veces consecuencias sociales. Bueno, el gobierno claramente está dispuesto a pagar ese costo, pues, no es que son tontos que no se dan cuenta y no saben lo que está pasando, están dispuestos a pagar ese costo y tienen encima una ratificación electoral. Tienen una ratificación electoral. Sacan el 40% de los votos en la última elección, hace poquitos días. Bueno, eso habilita un escenario donde tiene que existir de parte de la política un voto de confianza y de darle al gobierno algunas herramientas de las que el gobierno dice necesitar para llevar adelante la mejora de este plan, digamos. Que junto con el control de la inflación venga lo que vos decís, comience a activarse el círculo virtuoso de la economía. Vos sabés que justo hablando de la elección, quiero recordar un- hago un paréntesis, la elección del 2017. Macri arrasó en el 2017 y las presidenciales del 2019 perdió. O sea, que la gente castiga, a eso quiero ir. O sea, si el salario no se recupera, yo no creo que el resultado electoral vaya a ser el mismo. Esto Falta, estadísticamente pero, hablo, no pero, digo que vaya a pero, perder, no digo Mauri, que no vaya. seas, no seas O argentino, te sea, hago un pedido es, acá, entre nosotros. Total, no nos ve nadie a nosotros. Un pedido entre nosotros dos, nada más, no se entera nadie. Hace 2 semanas tuvimos elecciones y ya estamos hablando otra vez de las elecciones. Vos no, entendés pero que no justo hay mencionaste el país, cuarenta no, por no, ciento no, no del 2017. Vos decís, si esto sigue así, Milei va a perder las elecciones. Ganó unas No, elecciones no, no, no. hace 2 semanas.
Me ¿Por qué no nos, tergiversaste lo que dije. No. no podemos, pero vivimos hablando de elecciones, no podemos medir Bueno, el día a día nuestro en las elecciones. pero por Ahora, eso, a ver, es de justo loco, me mencionaste, tuvo la ratificación con un 40%. sí, Yo quise recordar que eso no te garantiza nada. O sea, ¿por qué? Por este antecedente. Hubo muchos antecedentes de que un oficialismo ganó las intermedias o la elección de medio término, y después cuando fueron las presidenciales, es porque la gente ratifica, mirá, quiero que no, el análisis lo hicimos, no quiero que vuelva a lo anterior. Ahora vemos, porque no, y de esta quiero que siga, manera, y quiero que siga, pues, no, está bien, y quiero que siga esto, digamos, no quiero que venga el otro, lo anterior, no lo quiero ver más, pero quiero que esto siga. No es solamente, porque si no es, a ver, pues si no es eh, todo lo anterior y todo gira, no, lo anterior es lo anterior, ya está. Y quiero que siga esto. Bueno, ahora el gobierno pide consenso legislativo para sancionar algunas leyes, con las que ellos creen que van a colaborar con generar esto que estamos charlando, empezar a activar la economía. Bueno, una de las leyes, la primera que van a empezar a discutir, aparentemente primeros días de diciembre en el Senado, por informaciones que surgen hoy de Buenos Aires, de reuniones de legisladores de la Libertad Avanza, es la reforma laboral a partir de la primera semana de diciembre en sesiones extraordinarias en el Senado. Bueno, ahí se tendrán que sentar los partidos políticos, los gobernadores, los actores que tienen representación parlamentaria y ver en qué grado de acompañamiento votan las cosas que propone el Ejecutivo o no, o se las rechazan. Bueno, ahora, las elecciones puede llegar a conseguir buen apoyo, ¿no? es Consiguió 90 probable, legisladores ingresar a la Libertad probable, Avanza, es probable. más sus aliados, puede llegar, no está tan lejos de poder conseguir todas las reformas que quiere si se pone a negociar eh, con algunos legisladores o legisladoras de Fuerza Patria, ¿eh? Puede que sucedan todas Obvio, esas pero, reformas que ahora, están pero pidiendo. nada va a ser mágico. ¿Te acuerdas que había un gobierno que decía no fue magia? ¿No? Como diciendo esto No, lo hicimos nosotros, digamos, no fue sí, magia, somos nosotros. Bueno, ahora no va a haber un proceso mágico. Claramente porque a ver, así aprueben la reforma previsional, el verdulero que está a una o dos cuadras de la radio no va a contratar a un empleado porque se va a evitar un juicio. Pues si no vende más verdura, no va a contratar empleados si vende, en vez de vender 2 kilos de tomate, vende 5 cajones y se ve vender 2 bolsas de claro, papa, vende 8 bolsas de papa. Para eso necesita que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo y vuelvan a comer papa frita todos los días y no una vez, bueno, no, papa hoy está todo el mundo comiendo papa, pero otro tipo de verdura. La papa es lo más barato que hay. sí, Otro tipo de sí, cosas. está Bueno, cara si no se reactiva la economía, por más ley de reforma de que saque, nadie va a contratar a nadie ni nadie va a blanquear empleados, que en definitiva es el objetivo que se plantea con la reforma laboral. Así que bueno, llegamos hasta acá, pero arrancamos hablando del tema de la inflación. Es una buena noticia que tengamos 2% mensual de inflación, que esté controlado. pensando de dónde veníamos. Pensando cómo estamos, es horrendo, es horrible, porque la situación social y la realidad que vive cada argentino o la mayoría de los argentinos hoy que no llegan, no a fin de mes, que no llegan al día 20, es un espanto. ¿Sí? Sobre todo aquellos sectores que son los más perjudicados, como pueden ser los jubilados u otros sectores que están recontra atrasados con el salario. Así que bueno, ojalá que la política, que tanto el gobierno como la oposición puedan encontrarle la Ese salida a equilibrio. esta situación. Ojalá. Claro, el equilibrio entre el control de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo. Se Tal puede, cual. se puede, se puede, se puede. Bueno, esperemos que el equipo económico del presidente cambie el rumbo, porque si no, eso es lo que marcaba. Quizás lo haga, quizás está en su cabeza. Bueno, esperemos que sí lo puedan realizar por el bien de todos nosotros, que queremos crecer de una buena vez por todas. Bueno, Cristian, nos Bueno. encontramos en la próxima edición, ¿te Sí, parece? dale, cómo Vamos a no. ver. Me gusta. ¿Eh? Sí, me gusta, Dale, me dale, dale. gusta. Le metemos con la pura democracia. Acá hablamos lo que se tiene que hablar. Le recordamos a todos los oyentes. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en la próxima.